Día 68. Números 16. Coré era un levita de la familia de Kerahat y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, que eran hijos de Eliab y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiere que le sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame, tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que le sirvan en el santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él, porque ahora también quieren ser sacerdotes. No se estén quejando y rebelando contra Aarón, no se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos. Bastante daño has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos, como era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos. Pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. ¿Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no acepto sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que yo me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron al suelo, de cara al suelo, y le dijeron a Dios: Dios mío, tú nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran ustedes también. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban en la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta mujer muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá dudas de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando: ¡vámonos de aquí! No sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida, Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios le dijo a Moisés: dile a Eleazar que les quite los braseros a estos malvados
y apague el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego, y ahora los descendientes de Aarón los usarán para mi servicio. Hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellos el altar. Así todos los israelitas tendrán siempre presente lo que pasó y quedarán advertidos. Eleazar hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés, y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso a menos de que fuera descendiente de Aarón. De lo contrario, podría perder la vida como Coré y sus compañeros. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y a Aarón. Querían hacerles daño y les decían: por culpa de ustedes están muriendo el pueblo de Dios. Entonces ellos dos entraron en el santuario y la nube los cubrió. Allí Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés: aléjense de esta gente porque la voy a destruir ahora mismo. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo. Y Moisés le dijo a Aarón: Dios está muy enojado y está castigando a la gente. Así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar y échale incienso. Luego ve a donde están los israelitas y pídele a Dios que los perdone. Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y fue a donde estaba el pueblo. Al ver que Dios los estaba castigando, empezó a quemar incienso y a pedirle a Dios que los perdonara. Aarón, por su parte, se paró entre la gente que ya estaba muerta y la que todavía estaba viva, y así detuvo el castigo de Dios. Ese día murieron 14,700 personas, sin contar a las que ya habían muerto junto con Coré. Cuando dejó de morir la gente, Aarón regresó al santuario para reunirse con Moisés. Salmo 67. Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muestra nuestro amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Sí, tú nos bendecirás, a ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Luego, todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron, comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿de verdad eres el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido: no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron: con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. Lo ha hecho en toda la región de Judea. Comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento, porque hacía tiempo que quería conocerlo y había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales, al pueblo y a sus líderes, y les dijo: ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma.
pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Entonces tampoco Herodes cree que sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba allí gritó: ordena que maten a Jesús, deja libre a Barrabás. Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí, pero ellos gritaron: que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Pilatos habló con ellos por tercera vez y les dijo: ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin, Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús, entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no puedan tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y los mate. Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? También llevaron a 2 malvados para matarlos junto a Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz y también clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él y ofrecieron vinagre para que lo bebiera, y le dijeron: si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había el letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba: ¿no que tú eras el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego Jesús le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo. Jesús gritó con todas sus fuerzas y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo: en verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo eso, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia, mirando lo que pasaba. Había un hombre llamado José, que era del pueblo de Arimatea, de la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto y deseaba que Dios comenzara a reinar en el mundo.
Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo y lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselos al cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que descansar el día sábado, tal y como lo ordenaba la ley de Moisés. Luego, todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron, comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿de verdad eres el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido: no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron: con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. Lo ha hecho en toda la región de Judea. Comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento, porque hacía tiempo que quería conocerlo y había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales, al pueblo y a sus líderes, y les dijo: ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma. Pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Entonces tampoco Herodes cree que sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba allí gritó: ordena que maten a Jesús, deja libre a Barrabás. Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí, pero ellos gritaron: que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Pilato habló con ellos por tercera vez y les dijo: ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin, Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús, entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no puedan tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y los mate.
Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? También llevaron a 2 malvados para matarlos junto a Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz y también clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él, le ofrecieron vinagre para que lo bebiera, y le dijeron, si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había el letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. ¿No que tú eras el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego Jesús le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo. Jesús gritó con todas sus fuerzas y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo, en verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo eso, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia, mirando lo que pasaba. Había un hombre llamado José, que era del pueblo de Arimatea, de la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto y deseaba que Dios comenzara a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo y lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselos al cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que descansar el día sábado, tal y como lo ordenaba la ley de Moisés. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.